El cero digital en mi estado de cuenta brillaba, un miembro fantasma burlón donde deberían haber estado $390,000. 10 años. 10 años de fideos instantáneos, ropa de segunda mano y un apartamento diminuto. 10 años de seguir meticulosamente cada dólar, cada centavo, todo para el enganche de una pequeña casa con jardín, un lugar al que pudiera llamar mío. Y ahora, nada. Mi respiración se entrecortó, un nudo frío apretando mi pecho. Sabía quién era el responsable. Siempre lo supe. Gracias por tu ingenuidad, Sofía. La voz de mi padre, un rugido grave, llenó la sala estéril. Se sentó en el sofá mullido, una imagen de satisfacción arrogante, mientras mi madre se acomodaba a su lado, con las manos entrelazadas y una sonrisa apenas perceptible jugando en sus labios. Mark necesita esto más que tú. Está construyendo una vida, una familia. Tú eres, independiente. La palabra quedó suspendida en el aire, un insulto apenas velado. Este dinero asegura su futuro. Deberías sentirte agradecida. Mi visión se nubló. Un temblor recorrió mis manos, pero las obligué a quedarse quietas. ¿Agradecida? Mi voz salió plana, hueca. El sonido me sorprendió. Vaciaste mi cuenta. Cada centavo. Mi padre simplemente se encogió de hombros. Siempre fue dinero de la familia, querida. Solo lo guardamos para ti. No, dije, mi voz adquiriendo un filo, un acero que no sabía que poseía. Ese era mi dinero. Mis ahorros. De cada turno extra, cada trabajo adicional, cada sacrificio. No era tuyo. Y ciertamente no era de Mark. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que mi mirada recorriera sus rostros impasibles. Tienen 3 días para devolver cada centavo. O iré a la policía. Mi madre jadeó, un sonido delicado y teatral. La sonrisa de mi padre flaqueó, un parpadeo de algo ininteligible en sus ojos antes de ser reemplazado por una expresión de desdén. Solo bufó, negando con la cabeza lentamente. No discutí. No levanté la voz. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una demanda silenciosa e inquebrantable. Me observaron, esperando un estallido, lágrimas, un ruego. En cambio, simplemente me di la vuelta y salí, el clic de la puerta principal resonando con la finalización de mi decisión. La rabia era una piedra fría y dura en mi interior, pero debajo de ella, una extraña sensación de calma se había asentado. Esto no era una negociación. Era un anuncio. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras conducía, la ruta familiar a casa un túnel de indiferencia. 3 días. No un llamado a la misericordia, sino una cuenta regresiva estratégica. Las palabras de mi padre, dinero de la familia, se retorcían en mi mente. La narrativa insidiosa que habían tejido durante años, que todo pertenecía al colectivo, pero que solo Mark realmente se beneficiaba. Mi hermano, Mark. El hijo dorado. El que no podía hacer nada mal, cuyo capricho siempre se concedía, cuyos fracasos eran amortiguados por el apoyo incondicional de mis padres y, aparentemente, por mis ahorros. Recordé el verano en que tenía 12 años. Había ahorrado meticulosamente para una bicicleta nueva, repartiendo periódicos bajo un calor abrasador. Mis padres tomaron prestado el dinero para el viaje escolar de Mark, prometiendo devolverlo. Nunca lo hicieron. En cambio, le compraron una nueva consola de videojuegos. La necesitaba para sus amigos, explicó mi madre, evitando mi mirada. Hubo innumerables otras ocasiones, al principio pequeñas, luego cada vez mayores, más descaradas. Un patrón de apropiación silenciosa, disfrazada de generosidad familiar. Aprendí desde temprano que mis necesidades eran secundarias, mis esfuerzos invisibles. Aprendí a internalizar la injusticia, a trabajar más duro, a ahorrar más, creer que eventualmente mi independencia me protegería. Mi casa soñada no era solo ladrillos y cemento, era una fortaleza contra su sentido de derecho. La traición dolió más que la pérdida financiera. Fue una reafirmación de mi inutilidad a sus ojos. Pero la calma fría que sentía era nueva. No era la resignación de una niña, sino la quietud estratégica de una adulta que finalmente había llegado a su punto de quiebre. Mis padres creían conocerme, creían entender mis límites. Veían a la hija silenciosa y complaciente, la que siempre absorbía los desprecios, siempre se conformaba. Veían a una víctima. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. Mi teléfono sonó. Era David, mi viejo amigo de la universidad, ahora un abogado inmobiliario astuto. Suena como si acabas de ver un fantasma, dijo,
con la voz cargada de preocupación. Peor, respondí, las palabras un nudo en mi garganta. Mis padres acaban de robarme los ahorros de toda mi vida. Conté la historia, los números fríos, las palabras aún más frías de mi padre. David escuchó, dejando escapar un silbido bajo cuando terminé. Sofía, esto es un tipo especial de horrible, dijo finalmente. Pero hay opciones. ¿Tienes algún rastro documental? ¿Estados de cuenta, algo que pruebe que el dinero era tuyo? Todo, confirmé. Cada recibo de nómina, cada comprobante de transferencia de mis diversos trabajos, cada estado de cuenta mostrando los depósitos en mi cuenta individual. Durante 10 años. Fui meticulosa. Incluso tengo una declaración firmada por mi abuela, atestiguada por su abogado, indicando que la suma inicial, la herencia de ella, era únicamente para mí, para mantenerse separada e intacta hasta que comprara propiedad. David hizo una pausa. ¿La herencia de tu abuela? No sabía eso. Ella sabía cómo eran mis padres, expliqué, con un sabor amargo en la boca. Lo estipuló explícitamente. Un fondo fiduciario, administrado por un tercero hasta que cumpliera 25 años, y luego transferido directamente a mi cuenta de ahorros personal. Quería asegurarse de que tuviera una base, algo que ellos no pudieran tocar. Bueno, eso cambia las cosas significativamente. La voz de David se agudizó, con un nuevo matiz de interés profesional. Esto no es solo apropiación parental, es una violación directa de un testamento y potencialmente de un acuerdo fiduciario. El banco habría tenido instrucciones estrictas. ¿Cómo siquiera tuvieron acceso? Mi madre, expliqué, sintiendo una nueva ola de disgusto. Me llamó el mes pasado, dijo que había un fallo técnico en mi banca en línea, y me pidió confirmar algunos datos, incluyendo mis preguntas de seguridad, por teléfono. Estaba cansada, distraída. No pensé. Se los di. Debió usarlos para cambiar las contraseñas y luego transferirlo todo. Eso es fraude, Sofía. Simple y claro. Y el dinero de tu abuela, eso es otra capa entera de problemas legales para ellos. La voz de David era firme, ya no solo un amigo, sino un abogado viendo un camino claro. Aún no necesitamos a la policía. Necesitamos un cese y desista, una carta de demanda. Y debemos actuar rápido, antes de que gasten todo en el futuro de Mark. Al día siguiente, empecé a hacer llamadas. No a mis padres, sino al banco, explicando con calma la actividad fraudulenta. Iniciaron una investigación interna, pero sus manos estaban atadas sin un reporte policial o una orden judicial. Llamé al abogado de mi abuela, el señor Henderson, un hombre cuya ironía seca y mente aguda siempre había respetado. Se mostró sorprendido, pero su voz reflejaba una determinación férrea. Tu abuela fue muy específica, Sofía. Nos aseguraremos de que se cumplan sus deseos. David redactó la carta. Fría, precisa, detallando las ramificaciones legales de sus acciones, citando fraude, robo y la violación del fideicomiso establecido por mi abuela. Incluyó copias de mis estados de cuenta, la documentación de la herencia y una línea de tiempo detallada de las transferencias fraudulentas. El monto total exigido no era solo de los $390,000, sino también daños punitivos por angustia emocional y honorarios legales. Me recomendó enviarla por correo certificado, con acuse de recibo. Los 3 días pasaron en un borrón de preparación silenciosa. En la mañana del cuarto día, llegó una carta certificada a la casa de mis padres. David me llamó una hora después. Tu padre acaba de llamar a mi oficina. Ahora está, menos arrogante. Está amenazando con desheredarte. Que lo haga, dije, las palabras sintiéndose como libertad. Ya lo hizo, hace años. Una semana después, llegó el primer aviso legal para mis padres. No era directamente de mí, sino del abogado del patrimonio de mi abuela, exigiendo la devolución inmediata de los fondos apropiados indebidamente, citando incumplimiento de fideicomiso y posibles cargos criminales. Esto fue seguido por una carta de David, detallando los cargos de fraude que estaba lista para presentar. Los movimientos calculados y silenciosos empezaron a resquebrajar su fachada confiada. Mi madre llamó, con la voz temblorosa, acusándome de ser despiadada, de destrozar a la familia. Tú la destrozaste, dije, con la voz firme, sin emoción. Cuando decidieron que mi valor era 0 y el de Mark infinito. Somos tus padres, Sofía. Sabemos lo que es mejor. Gritó. Lo que es mejor para ustedes, quizás, respondí. No para mí. Colgué, el clic un punto final definitivo.
La batalla legal fue larga y ardua, un proceso lento y desgastante que expuso su engaño a un público más amplio. Mis padres, atrapados entre el yunque del testamento inflexible de mi abuela y el martillo de la investigación por fraude, se encontraron acorralados. Mark, inicialmente ajeno, eventualmente descubrió la verdad. Sus llamadas eran una mezcla de enojo conmigo por arruinar su vida y confusión ante las acciones de sus padres. Incluso trató de razonar conmigo. Sofía, son nuestros padres, suplicó por teléfono. ¿No puedes dejarlo pasar? Por la familia. La familia no se roba entre sí, Mark, dije, palabras frías y duras. Y no robaron a la familia. Me robaron a mí. Para dártelo a ti. La jueza, una mujer estricta llamada Justice Davis, vio a través de sus excusas débiles y narrativas egoístas. Ordenó que devolvieran la totalidad del dinero, con intereses, y les impuso multas significativas. El banco, enfrentando posible responsabilidad por la brecha de seguridad, también ofreció un acuerdo. Fue una humillación pública para mis padres, publicada en los periódicos locales, susurrada en sus círculos sociales. Su imagen cuidadosamente construida de miembros respetados de la comunidad se derrumbó. El dinero finalmente regresó, una afirmación digital de mi vindicación. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de recuperar mi narrativa, mi valor. Compré la casa, un pequeño bungalow con un vibrante jardín de rosas en el patio trasero, exactamente como lo había imaginado. Era más que un hogar, era un testimonio de mi resiliencia, un monumento a los límites que finalmente había erigido. De pie en mi nuevo porche, con el aroma de las rosas flotando en el aire de la tarde, observé el atardecer pintando el cielo en tonos naranjas y morados. El silencio era profundo, pacífico. Mis padres nunca volvieron a hablarme, ni Mark tampoco. Pero su ausencia no fue una pérdida, fue una liberación. Finalmente entendí que, a veces, el mayor acto de amor propio es alejarse de quienes te menosprecian, construir tu propio santuario, ladrillo por doloroso ladrillo. Y en ese espacio silencioso, encontré no solo paz, sino una fuerza que nunca supe que poseía. Ya no era la hija silenciosa y complaciente. Era Sofía, y finalmente, era libre.